telefónica a la ex primera dama de la Nación, Ana García de Hernández, quien nos dará a conocer su impresión. Ya a partir del lunes el cuerpo de magistrados de la Corte va a conocer este recurso y obviamente todo lo que ya hemos escuchado de parte de los abogados del expresidente de la República. Muy buenas tardes, ex primera dama. Muy buenas tardes, Mariel. Muchas gracias por esta oportunidad. En efecto, como usted lo ha dicho, para el día lunes a las 8 de la mañana ha sido convocado el Pleno de Magistrados para poder conocer todos estos alegatos que se han presentado en el recurso de apelación, alegatos que fueron hechos ante el juez natural de primera instancia, quien desafortunadamente no los escuchó en su momento y que esperamos que sí sean escuchados porque son argumentos legales que tienen una fortaleza muy importante, argumentos basados en la ley y basados también en lo mismo que dice el tratado, en lo mismo que dice el tratado de Tegucigalpa que se refiere al Parlacén y sobre todo en los compromisos que como Estado hondureño, Honduras ha asumido en relación a los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos hondureños. Nosotros estamos muy claros de lo que dice el tratado y con el equipo que usted acaba de pasar sus declaraciones, se ha estudiado cada uno de los argumentos y todos tienen el peso de ley para que pueda la Corte Suprema de Justicia, analizándolos dentro de toda la argumentación que hay, sin ningún tipo de presiones y sin ningún tipo de condicionamiento, sino con una aplicación justa de la ley, poder decidir otorgando esta apelación y denegando esa solicitud de extradición. Ya se han hablado de cada uno de estos argumentos, pero yo quiero hacer mucho énfasis en uno en especial, y es que el tratado que fue suscrito en 1909 entre Estados Unidos y Honduras es un tratado que no habilita bajo ninguna circunstancia la extradición de nacionales de ninguno de los dos países. El artículo 8 literalmente dice: ninguna de las partes contratantes aquí citadas estará obligada a entregar a sus propios ciudadanos en virtud de las estipulaciones de este convenio. Y hay antecedentes que nosotros hemos estudiado donde Estados Unidos, frente a un caso similar, con un tratado exactamente igual, suscrito con Portugal, que a la letra dice lo mismo que le acabo de leer, declaró que no procede la extradición de sus propios ciudadanos. Entonces, si Estados Unidos no está en posición de extraditar a sus ciudadanos bajo un tratado similar a eso porque sabe que no corresponde, tampoco debe Honduras extraditar a un ciudadano bajo las estipulaciones de este tratado porque no corresponde. No es una norma que permita la extradición. Hacerlo bajo estas condiciones es un atropello a los derechos humanos, en este caso de mi esposo, una violación a cada uno de los derechos y de las obligaciones que ha suscrito el Estado hondureño. Además, ya se ha hablado del nuevo Código Penal, lo mencionaba la abogada Rosa Elena Bonilla, donde ella hablaba del principio de justicia universal, un principio que no había sido alegado en ningún caso anterior, pues es un principio que fue adoptado por el país a partir del año 2020, que entró en vigencia el nuevo código, donde dice que si hubiera algún delito, y con esto no estoy diciendo que mi esposo haya cometido ningún delito, porque como lo he sostenido antes, él es inocente, y nosotros estamos hoy siendo víctimas de una conspiración, de una venganza de los mismos narcotraficantes que fueron perseguidos, que se entregaron, que fueron extraditados o que tuvieron que huir del país, asesinos confesos que tienen negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para rebajar y reducir sus condenas. De eso estamos hablando. No estamos hablando de pruebas materiales, no estamos hablando de evidencia, estamos hablando de testimonios de hombres llenos de venganza y de maldad que por años cometieron todo tipo de delitos en nuestro país, causando muerte y dolor, y que fueron combatidos de frente por Juan Orlando y por el gobierno de la República, por las instituciones del Estado. Entonces, volviendo al tema del principio de justicia universal, es un principio que Honduras ha hecho propio, que tiene que ver con la soberanía de nuestro país. Nosotros somos un país soberano y por lo tanto, si hay o hubiera un indicio de algún tipo de delito, entonces la justicia hondureña puede actuar. Ya el mismo Ministerio Público señaló
que hay hay 32 denuncias en contra de mi esposo, la mayoría relacionadas con su función como funcionario público, como ser abusos de autoridad por violación de los funcionarios públicos, pero también me llama la atención que aún dentro de estas están las solicitudes, o más bien las acusaciones que presentó el actual vicepresidente de la República por los delitos de traición a la patria y otros más, que estas son parte de lo que también ya lo establece el Código Penal, parte del proceso, querer desconocer que no es parte del proceso de enjuiciamiento como en el año 1909 lo reconocía el tratado, y que ahora, por haber habido un cambio de legislación, hay una nueva terminología, si lo queremos decir así, donde ya queda muy claro que parte del proceso de investigación, parte del proceso penal abarca la investigación, abarca la denuncia, la investigación, incluso la primera audiencia y la presentación del requerimiento. Todo eso es parte de un proceso. Entonces, creo yo que Honduras debe de revisar, en este caso, el tema de su soberanía. Hay razones donde Juan Orlando puede, si hay algún indicio de delito, defenderse en el país, porque sabemos que aquí las pruebas que ellos han enviado, las pruebas que estos narcotraficantes han dicho, no tienen validez, no tienen sustento, pues se trata de pruebas de testigos de lo que aquí se conoce como testigos de oídas, chismes que dice uno del otro, del otro y del otro. Nosotros estamos confiando en los argumentos sólidos que se presentaron, nosotros estamos confiando en que van a ser analizados, que van a ser estudiados, escuchados, y vamos a tener una resolución favorable el próximo día lunes. Usted ha hablado de una venganza y conspiración. ¿Ha podido entablar comunicación con el expresidente? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él y qué le ha dicho? Bueno, este es un tema que lo hemos hablado reiteradamente con él. Él conoce muy bien las amenazas que durante su gobierno tuvo que sufrir. Incluso intentos de asesinato que fueron documentados, fueron llevados a juicio y las personas fueron sentenciadas por lo que intentaron hacer en contra de la vida de Juan Orlando, y no solo una vez, sino que varias veces. Incluso vinieron aquí, recuerdo el embajador de aquel entonces de Estados Unidos a mi casa, para hacerle del conocimiento a Juan Orlando de ese intento de asesinato. Hemos hablado y hemos visto el tipo de acusaciones que hay, quiénes son los testigos que están detrás de esto, y todo se trata de narcotraficantes que huyeron de ese país, que tenían unos imperios de terror, de muerte, de violencia, de destrucción, y que ante todas las políticas de seguridad que el gobierno de Juan Orlando implementó desde el primer día de su gestión, pues se vieron forzados a irse, y a partir de cierto tiempo, fíjese usted, cuando ellos llegaron a Estados Unidos, nadie habló nunca en contra de Juan Orlando. ¿Por qué? Porque sabían que no había nada que decir, pues Juan Orlando no es un criminal, no es un narcotraficante, ni nuestra familia nunca lo ha sido tampoco. Al contrario, siempre ha habido un compromiso de combate al crimen organizado. Pero estos delincuentes en algún momento comenzaron a cambiar sus versiones a raíz de que decidieron probablemente esta conspiración, esta venganza que es gestada por el crimen organizado desde diferentes puntos, no solo del país, sino que incluso fuera del país. Por ello, nosotros lo hemos denunciado, lo hemos dicho, Juan Orlando lo ha dicho incluso en el Foro de Naciones Unidas, se ha dicho en cartas que fueron enviadas a los funcionarios de Estados Unidos, donde se hablaba precisamente de esta venganza. Si usted recuerda, y ustedes que son un medio de comunicación que ha informado y que ha dado seguimiento a la gestión de Juan Orlando durante los últimos 8 años de presidente, saben muy bien todos los logros que hubieron, saben muy bien las veces que Juan Orlando fue recibido por altos funcionarios de Estados Unidos, que fue recibido en Casa Blanca, que fue recibido por la agencia de la DEA, del FBI y muchas otras reuniones donde se celebraba, lo he dicho muchas veces, y se hablaba y se reconocía el Comando Sur también, se reconocía el trabajo que se estaba haciendo en la reducción y en el combate al crimen organizado. Entonces no hace sentido ver ahora cómo se pone oído a este tipo de acusaciones. Hay algo que no encaja y ahí es donde entra
también esa venganza de parte de estos narcotraficantes, de parte de personas que probablemente con una tendencia política han buscado a través de esta persecución política también de altas personas poder dañar nuestra imagen. Pero yo estoy convencida y siempre lo digo, soy una mujer que creo firmemente que hay un Dios que todo lo ve y que entre cielo y tierra no hay nada oculto. La palabra de Dios nos enseña que tarde o temprano toda la verdad saldrá a la luz y vamos a poder demostrar que estas acusaciones son falsas acusaciones, que esta petición que hoy han hecho no procede además por los argumentos que le he mencionado y que los abogados han expresado anteriormente. Muchas gracias, ex primera dama. Muchas gracias a usted por la oportunidad y reiterarle, Juan Orlando es inocente de estas acusaciones. Juan Orlando, su compromiso ha sido la lucha contra el crimen organizado. Alguien me decía la vez pasada, ¿sabe cuál fue el problema de él? Que enfrentó a los que nadie había querido enfrentar. Y esa es una pregunta que como sociedad tenemos que hacernos. Después de lo que nosotros estamos pasando, ¿quién va a tener el valor, quién va a tener la determinación de enfrentar a estos delincuentes? Si al que puso el pecho al frente, al que estuvo y dio resultados como nunca antes en la historia, incluso se celebraba como el milagro hondureño, hoy le dan la espalda, hoy lo acusan de esta manera, obviamente es algo que como país tendremos que responderlo en los próximos tiempos, porque lo que hoy estamos viviendo realmente es una situación injusta, es una venganza, es una conspiración con mucha persecución política también. Bien, muchas gracias a la ex primera dama de la Nación, Ana García.